TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles de nueva cuenta. Transparencia y rendición de cuentas son dos herramientas fundamentales de los gobiernos democráticos que sirven para aumentar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Combate a la corrupción, creo que una de las exigencias más viejas y más sentidas de los mexicanos. Estos temas se abordaron en el Pacto por México. Hay compromisos concretos para que se conviertan en reformas. De hecho, ya hay una iniciativa aprobada en el Senado sobre estos temas de transparencia y se encuentra ahora en revisión en la Cámara de Diputados. ¿De qué manera lo benefician a usted? ¿De qué manera benefician la calidad de la democracia mexicana? Es el tema de hoy. Vamos a nuestro reportaje, volvemos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El Pacto por México, compromiso que firmaron los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas del país y el Ejecutivo, marca sin lugar a dudas una nueva forma de hacer política en México, basada en el diálogo, la inclusión y el acuerdo. El documento, aunque no resuelve en sí mismo las necesidades del país ni plantea soluciones precisas, marca sí las pautas para propiciar un reencauzamiento de las instituciones mexicanas y dar así un nuevo rumbo a la nación. De los 95 compromisos asumidos en el pacto, 5 se refieren a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Aparecen en los apartados 82 al 86 del original y aunque formalmente es el tema de menor extensión y a decir de muchos, las propuestas no son en sí mismas una novedad. De aprobarse, 11 artículos constitucionales se reformarán, por lo que no es de ninguna manera asunto menor. La iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores plantea como eje que toda la información en manos de cualquier autoridad, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Originalmente, la minuta plantea fortalecer la autonomía, independencia y competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como la instrumentación de un sistema de contabilidad homologado en los 3 niveles de gobierno. La reforma constitucional en materia de transparencia espera el análisis de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Su dictamen es fundamental para avanzar en la consolidación democrática, ya que transparentar la información de interés público permite no solo la cabal fiscalización de los recursos del Estado, sino también el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. El gran desafío del pacto en general consiste en generar los espacios de diálogo claros y concretos entre los grupos políticos, los gobernantes y la sociedad civil. Divulgar en la sociedad la importancia de este acuerdo resulta fundamental, pues solo así el pacto será un auténtico compromiso social. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Aquí en el estudio le damos la bienvenida a Gabriela Edith Morales Martínez, integrante de la Red México Infórmate. Gabriela, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. También al profesor Guillermo Miguel Cejudo Ramírez, él es investigador, además de profesor titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Muchas gracias por tu presencia. Hola, buenos días. Les invito a darle algunos elementos de juicio de entrada a nuestro auditorio, es decir, aclarar algunos conceptos.
Cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, cuando hablamos del principio de máxima publicidad de la información gubernamental, ¿qué debe entender quien nos escucha, quien nos está observando en este momento, Gabriela? Bueno, el principio de máxima publicidad se refiere a que, en principio, toda la información en posesión de los órganos del Estado es pública y que solamente podrá ser reservada por causas de interés público. El concepto de transparencia, desde mi punto de vista, es un concepto que deriva de la obligación que tiene el Estado de difundir de manera proactiva la información que genera, posea o administra. Ahora, ¿en qué momento, Guillermo, entraron estos temas al debate sobre la calidad de la democracia en el mundo? Estos temas no hablábamos hace algunos años. Es muy buena pregunta y me alegra además que vincularlo con la forma en la que planteaste tu introducción. Cómo esto beneficia a la población y cómo esos temas inciden en la calidad de la democracia. Porque efectivamente es un tema relativamente novedoso, de última generación, para usar este lenguaje tan frecuente. ¿Y por qué entra en este momento? Porque hubo una discusión en varios países, y México no fue excepción, que nos consumió varias décadas sobre cómo construir buenos mecanismos de acceso al poder. Es decir, las reglas electorales, la forma de convertir votos en escaños, la disputa entre los partidos, las instituciones y los procesos electorales, que son importantísimos. Pero ese es el primer pedazo de la fórmula. El segundo componente de la fórmula democrática es no solo el acceso al poder, sino el ejercicio del poder. Es decir, ya logramos que quienes nos gobiernan y nos representan sean representantes, sean electos por el voto popular, democráticamente, con todas las condiciones. Ahora, pero no nos interesa solo eso, nos interesa que en el ejercicio de sus funciones lo hagan democráticamente. Y eso está vinculado con principios como el de transparencia, es decir, que el ciudadano no solo sepa que quien lo gobierna fue electo por él, sino que en su ejercicio cotidiano muestra las razones de sus decisiones, el uso de los recursos y los resultados de sus acciones, y que en el proceso y al final del camino rinde cuentas. Porque entonces tienes tú los dos componentes de la fórmula democrática. El ciudadano define quiénes los gobiernan, pero también controla cómo los gobiernan, que es importantísimo para no tener problemas como ha ocurrido en muchos países donde hay una profunda insatisfacción con la democracia, no por las reglas electorales, sino por el ejercicio del poder. Y ahí los temas de transparencia y rendición de cuentas son fundamentales. Y es una buena noticia que hoy estén en el centro de la agenda, pero también es importantísimo que avancen y se consoliden en prácticas cotidianas efectivas en la sociedad. Para que eso suceda, los ciudadanos deben saber que tienen ciertos derechos. Uno es el acceso a la información pública. Por favor, me gustaría su opinión sobre la relevancia de este derecho y si consideran que los ciudadanos tenemos conciencia de ello. Sí, bueno, el derecho de acceso a la información es necesario recordar que es un derecho fundamental. Y como un derecho fundamental también es un derecho instrumental para acceder a otros derechos humanos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? O a la salud. A la salud, si a la educación. Si logro un expediente, podría yo acceder. Ahí el derecho de acceso a la información puede convertirse en un asunto de fundamental importancia para la vida. Conocer, por ejemplo, si una presa va a tener una afectación sobre mi comunidad o sobre el espacio donde yo habito, puede ser una cosa que altere fundamentalmente un proyecto de vida, por ejemplo, puede ser una situación de trascendental importancia. Una de las razones por las cuales el derecho de acceso a la información tomó un impulso y se generaron leyes de transparencia fue por desastres como la de Chernobyl. Tuvieron mucho tiempo las autoridades de conocer que había un problema con un reactor y la información no fue difundida. La información llegó, en el último artículo que yo revisé, desde Suecia, en lugar de llegar desde Chernobyl, ¿no? Suele ocurrir, ¿en dónde hemos escuchado? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, el derecho de acceso a la información debe tratarse como un derecho fundamental, eso es lo más importante. ¿Somos, Guillermo, conscientes los mexicanos de que tenemos este derecho? Es decir, la opacidad, pues era más bien la norma, y como bien señala Gabriela, las propias circunstancias nos han obligado a entrarle al tema. Pienso, por ejemplo, cuando nació el IFAI, estaban a la expectativa de que los ciudadanos pidieran información. Se encontraron, por ejemplo, que la mayoría de las solicitudes eran de investigadores y de periodistas, pero no del ciudadano de a pie.
¿Qué opinión te merece? Yo creo que hay buenas y malas noticias en ese sentido. La buena noticia es no solo la creación del IFAI, sino toda la infraestructura burocrática, administrativa y legal para que prácticamente en cada oficina de gobierno de cualquier ámbito del Estado mexicano haya una persona encargada de transparencia. A veces son oficinas muy sofisticadas con computadoras y cristales, a veces es un chavo de servicio social con una máquina de escribir. Pero en todo caso, eso ya es una buena noticia. Pero efectivamente, el que exista la oferta no incide directamente que exista la demanda, es decir, que hay un conocimiento suficiente entre la población para exigir acceso a la información, para procesar la información. Y ahí yo creo que hay varias explicaciones. Una primera es que efectivamente no podemos esperar que todo mundo todo el tiempo esté solicitando información. Esa idea del ciudadano total que va a estar involucrado continuamente es una expectativa falsa. Es una expectativa falsa. Hay estos intermediarios que son los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas que cumplen esa función de intermediación para controlar al gobierno. Pero además esa es la primera explicación. La segunda creo que tiene que ver con la conexión en esto que decía Gabriela, que me parece muy importante, entre el impacto en la calidad de vida, en las rutinas cotidianas de las personas y el trabajo de los gobiernos. A la mayor parte de las personas no les importa cuánto gana su presidente municipal o cuánto viajó o la nómina, pero sí les importan cómo sus decisiones afectan su vida. Y eso es lo que es el siguiente paso que hay que dar, mostrar cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información puede dar información para que un padre de familia decida dónde llevar a su hijo a la escuela, para que alguien sepa cómo una decisión de una licencia para un casino va a afectar a su comunidad. Ahí sí hacemos la conexión directa entre la decisión del gobierno y la calidad de vida cotidiana de las personas. Y eso es lo que permite entonces que la gente no solo solicite información, sino que exija cuentas. Y esa es la tercera explicación que yo daría en términos de esa demanda incompleta. Porque la transparencia es solo un eslabón en la cadena de rendición de cuentas. Exacto. Es decir, podemos tener acceso a la información pública y que ahí se acabe la historia, y entonces yo sepa que esta funcionaria gastó dinero de más en una compra pública y ya. Y ponerme triste, volverme cínico, participar o desvincularme de la actividad política. Pero lo importante es que eso sirva para activar mecanismos de rendición de cuentas. Si yo detecto que hay un problema y entonces sé que hay una Contraloría, que yo puedo exigir explicaciones, que hay una auditoría superior, un órgano de evaluación, que hay consecuencias, es decir, que hay un camino, que no necesariamente es la sanción, a lo mejor es el premio o la corrección o el rediseño del programa o la modificación de las reglas, pero que no se agote en sí mismo el acceso a la información. Porque entonces lo que pasa, y ha pasado en México, no es excepción, en varios países del mundo, que es la transparencia por sí misma no solo no reduce la corrupción, sino que aumenta la desconfianza en el gobierno, porque ya sé más de cómo hacen mal las cosas, pero no tengo los mecanismos para exigir que se corrija y que se rinda cuentas. O que tenga un efecto tener esa información. Vamos a seguir aclarando algunos puntos. Cuando hablamos de información pública a la que usted tiene acceso, es información que se encuentra en ciertos documentos, por ejemplo, expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorándums, estadísticas, o cualquiera que esté en manos de los sujetos obligados. Vamos a entrar a ese tema. Pero antes de ello, aclaremos la información que no puede ser dada a conocer, la reservada. ¿Cuál es esa información que no debe conocer el ciudadano? La información reservada debe de cumplir ciertas condiciones, ¿no? La primera de ellas es que debe estar en una lista limitada de excepciones y que el daño probable de difundir esta información debe ser mayor al interés público de conocerla. Entonces, en estas listas de excepciones puede estar, por ejemplo, la estabilidad económica, la seguridad nacional, elementos como esos. Sobre el tema, ¿debemos saberlo todo o en efecto hay información que debe estar bajo resguardo? ¿O también puede ser un mecanismo tramposo para lo que sí debe saber, le pongo reservado y no tendría que estar en ese estatus?
Hay espacios que efectivamente por la delicadeza o las posibles consecuencias de divulgar esa información no es... Conviene que existan esas posibilidades de reserva. Ahora, eso no quiere decir secrecía total. Y aquí los temas de seguridad nacional son un buen ejemplo, o de seguridad pública. A veces se utilizan, como dices bien, como pretexto para no dar información. En el CIDE hicimos un ejercicio en 2010 de preguntar, por ejemplo, a dónde había viajado los gobernadores el año pasado. Y era reservado. La mayor parte nos decía, pues fue a tal lugar y gastó tanto. Pero había que nos decían, eso pone en riesgo la seguridad del Estado, entonces no te podemos decir a dónde fue el año pasado. No estábamos pidiendo información hacia adelante. Cuando sabíamos que andaba en Cancún, por ejemplo. Exactamente. Ese es el tipo de cosas que se presta a un riesgo. Pero hay un segundo elemento. Aunque no se haga del todo pública, sí tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia y de control democrático de ese tipo de información. En Estados Unidos, por ejemplo, hay información delicadísima de seguridad nacional. ¿Dónde está Osama? O la foto de que sí está muerto, etcétera. Por supuesto que tiene que ser reservada y que va a pasar varios años hasta que se conozca todo. Pero hay un comité en el Senado, el Comité de Seguridad Nacional, ante el cual el Pentágono y las agencias de inteligencia le rinden cuentas y tienen acceso a la información y a las fotos. Si hay alguien que la conoce. Exacto, si hay alguien que la conoce. No es pretexto para ocultar, es pretexto para reservar y controlar su difusión. Y yo creo que ese es principios que deberíamos empezar a pensar en México. No necesariamente todo va a ser habrá temas de delicadeza, pero que tenemos que tener la tranquilidad de los ciudadanos de que hay un contrapeso, un control democrático esencialmente de nuestros representantes. Ahora bien, ese es un hueco, un vacío. Se está revisando en el Pacto por México algunos de estos temas. Transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción. Y nos dijeron los firmantes del Pacto por México, habrá 3 reformas, y si eso prospera, 11 artículos de la Constitución sufrirían cambios. La pregunta que les planteo antes de revisar la iniciativa que ya pasó por el Senado, ¿qué opinión les merece que los partidos políticos, que les ha costado trabajo ponerse de acuerdo en muchos temas, hayan incluido en el Pacto por México estos asuntos? Bueno, yo creo que todo viene relacionado con la naturaleza también del pacto. Sin duda es muy relevante que se hayan incorporado temas de transparencia, pero bueno, llama la atención que uno de los 3 grandes ejes generales del pacto sea la participación ciudadana, mientras que este es un acuerdo cupular, ¿no? El Pacto por México. Y también la manera en la que se tratan los conceptos de transparencia y de rendición de cuentas deja ver que es un enfoque muy limitado. Es un enfoque que va relacionado con la confianza de la sociedad en las autoridades, ¿no? Se nota un esfuerzo por lograr mayor legitimidad, y qué bueno que en este ejercicio se incorporen las iniciativas de transparencia, pero son muy limitadas. Es una Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Que bueno, seguramente ya platicaremos sobre el tema. Es darle autonomía al IFAI y a los órganos garantes locales, que sin duda sí apuntala al corazón del diagnóstico, porque la gran homogeneidad de cómo se ejerce el derecho de acceso en los estados amerita que se tomen esas medidas. Pero de todos modos es muy limitado, y lo que se puede observar es que a lo largo de todo el pacto, de manera transversal, se incorpora la transparencia, porque no hay de otra, ¿no? Es decir, tú lo ves como un asunto de legitimidad, pero no de fortalecimiento de derechos. ¿Coincides, Guillermo? Yo creo que no podemos sobredimensionar al pacto, pero tampoco menospreciarlo. Creo que sí es una decisión política importante, interesante, que al perfilar ciertas prioridades puede, no garantiza, pero puede ser un paso hacia adelante. Pero al mismo tiempo no es garantía de nada. Y lo que ha ocurrido en las últimas semanas nos deja muy claro que ese pacto puede ser algo muy inestable, que ante un conflicto entre partidos puede disolverse, y no hay ningún mecanismo de exigencia para volverlo obligarlos a firmar. También como decimos en este país, la mula no era arisca, y la verdad es que en tema de transparencia recordemos que estos mismos partidos pasaron una reforma constitucional en 2006 en el cual se obligaban a sí mismos a reformar, por ejemplo, la ley federal de transparencia, y nunca ocurrió. Entonces,
Es una buena noticia como anuncio, pero creo que es muy importante que no quitemos el dedo del renglón de que eso sería esto es apenas el anuncio de un primer paso. De acuerdo. Que tiene que pasar efectivamente no solo por la reforma de la Constitución, sino luego un larguísimo proceso legislativo, no solo en lo federal, sino en las 32 legislaturas estatales, y luego en la conversión de procedimientos, trámites y rutinas burocráticas para que eso se convierta. Sí, paciencia, falta. Si se nos acaba el aplauso, si nos acabamos en el aplauso al anuncio, creo que corremos el riesgo de perder impulso en términos de exigir que eso llegue al último municipio, al último eslabón de la cadena burocrática, donde el ciudadano está efectivamente solicitando información sobre decisiones que le afectan día con día. Muy bien, vamos a ir con nuestros ciudadanos y vamos a empezar a revisar los pasos, los pocos pasos, pero que sí se han dado para cumplir con estos compromisos. Le preguntamos a algunos ciudadanos, ¿consideras que las leyes de transparencia combaten efectivamente la corrupción? Recuerde usted que tenemos actualmente una ley federal de transparencia y en el proceso legislativo una propuesta de reforma, pero con lo que ya tenemos, ¿considera usted que efectivamente combate la corrupción? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, creo que la finalidad de las leyes de transparencia no es precisamente combatir corrupción, sino que nosotros como ciudadanos tengamos acceso a la información pública. Yo creo que el combate a la corrupción es a través de otros medios. Si bien ese es uno, creo que no es la finalidad inmediata, pero creo que sí han aportado para que tengamos acceso a información clara y más precisa. Y en consecuencia eso genera, pues digamos que sí, también un poco de amplitud en el ámbito de combatir corrupción. Pues yo digo que es un buen inicio para este tipo de actividades, más sin embargo creo que hay datos que el gobierno considera como reservados. Entonces, en ese sentido creo que limita un poco el acceso a la información. Pues considero que sí, porque bueno, pues es algo que están poniendo para combatir la corrupción. En esencia deberían de. Sí, considero que sí. No, no creo. ¿Por qué? Pues porque la corrupción se debe combatir de otras formas, ¿no? No, como que esa es nada más algo que no da resultados, definitivamente. La colabora a tener que tenga una mayor información, pero realmente a combatirlo no, definitivamente no. No creo que sea el camino. No, en ningún momento. Ahora sí que la corrupción está más arriba todavía. Sí. ¿Por qué? Pues porque la gente también necesita saber, ¿no? Bueno, también es como que compartida, ¿no? Porque si es transparente, o sea, si están dando como que datos, también es parte de la gente buscarlos y poder exigir cuando lo requieran, ¿no? No. ¿Por qué? Porque finalmente la información la da la misma gente que es corrupta. Y definitivamente no creo que la ley de transparencia haga cambio hasta que no cambie la gente que está dentro. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Gabriela, Guillermo, ¿qué opinión les merece la opinión de algunos de nuestros ciudadanos? Bueno, me parece que es muy entendible. La gente está muy desilusionada y muy molesta con el actuar de los funcionarios públicos. A mí me gustaría hacer una tingencia a esta concepción de la transparencia como un medio para la rendición de cuentas. Estoy completamente de acuerdo con eso. Nada más sí quisiera señalar que también es un valor por sí mismo para la democracia, porque puede activar mecanismos de participación en políticas públicas que efectivamente incidan en la toma de decisiones. No van a terminar con la sanción de un funcionario, pero sí habla sobre un elemento de calidad democrática, ¿no? Y de participación efectiva en las políticas públicas. Yo creo que es importante también considerarla en esa dimensión. Y yo creo que hay dos vías por las cuales la transparencia puede servir para combatir la corrupción y que al no realizarse explican algunas de estas respuestas. No funciona. La primera no es una conversión automática entre yo tengo acceso a la información y entonces mi gobierno se vuelve menos corrupto. Es un incentivo mucho más lento y complicado en términos de el funcionario que al tomar decisiones en su comportamiento cotidiano
sabe que existe la posibilidad, aunque sea remota, de que alguien lo pesque. Le pida información y sepa que firmó algo que no debía de firmar, o que hubo algo chueco, o que se perdió que metió información a su en el pareja a la nómina. Exactamente. Y ese aviador. Ese incentivo es algo que del lado del gobierno puede servir. El segundo es lo que ya decía, que del lado del ciudadano eso active un procedimiento que lleve a reducir a generar sanciones, mejoras, reformas. Pero al mismo tiempo debemos entender en toda su complejidad el fenómeno de la corrupción, que es, si quisiéramos acabar la corrupción por esa vía, nunca terminaríamos. Es decir, que nos quede claro. Tratar de acabar la corrupción por el último, desde el final, es receta para el fracaso. Es decir, no podemos esperar que la corrupción se acabará cuando logremos meter a todos los corruptos a la cárcel y cuando logremos cachar a todos los que hacen algo mal. El problema de la corrupción tiene que ver en el otro extremo. Empezar a combatirla desde el arranque, a prevenirla y a tener los mecanismos de detección y sanción oportunos. Está al principio de la cadena. Cuando nos encontramos un acto de corrupción como los que vemos cada tercer día en la prensa mexicana, ese es un problema gravísimo, pero es la consecuencia final de una cadena de decisiones que fracasaron en su camino. Es decir, alguien permitió que se diera un cheque que no debía haberse dado, alguien no supervisó a esa persona, los mecanismos de control interno y externo, de evaluación, de verificación, de control, de contabilidad, no funcionaron. Entonces son muchos eslabones en la cadena que no sirvieron y entonces llegamos al punto final. Si ese señor va a la cárcel o no, importa para ese caso. Pero si no resolvemos el conjunto de eslabones, eso va a ocurrir cotidianamente. Entonces, podemos hay áreas, y ahí Transparencia Mexicana ha sido muy clara en identificar áreas donde hay problemas cotidianos en materia de corrupción. Los mexicanos somos corruptos por culpa de nuestro coche, por las sanciones de la agencia de tránsito, porque no queremos que nos lleven al corralón, por la licencia, etcétera. Esas áreas podríamos meter a todos los encargados de supervisar a los verificentros o a todos los policías de tránsito a la cárcel. Quienes llegaran en su lugar actuarían rápidamente en la misma lógica, porque los controles no están funcionando y los incentivos lo permiten. Mientras no corrijamos los incentivos y no modifiquemos los controles, entonces podemos meter a todos a la cárcel, insisto, y cambiarlos, correrlos a todos y sustituirlos por muy buenas personas, pero no vamos a resolver el problema de la corrupción. Esto es interesante aclararlo porque hay una enorme expectativa. A mayor información que se conoce, en fin, combatiremos la corrupción. Ya quedó claro, ese es el último eslabón, hay que empezar por el principio. Vamos a revisar lo que sí están haciendo los legisladores para cumplir con el Pacto por México. Ya pasó una iniciativa por el Senado de la República y plantea como eje que toda la información en manos de cualquier autoridad, 2 puntos, estoy citando de manera textual, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, todo esto ya viene en la ley federal actual, y aquí vienen los cambios, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública. Este es el texto que aprobó el Senado y que ahora se encuentra en debate en Cámara de Diputados. Su opinión sobre, para empezar, los sujetos obligados son más que los que tenemos actualmente en la Ley Federal de Transparencia. Tu opinión sobre este tema, Gaby. Bueno, me parece que el dictamen del Senado avanzó en la incorporación de sujetos obligados, propone que estén los sindicatos, los partidos políticos como sujetos obligados directos, es decir, que respondan a la autoridad del IFAI, que es un órgano especializado y que no el procedimiento de acceso y revisión de la información que tienen los partidos políticos se haga a través de un órgano que no es especializado, que es el Instituto Federal Electoral. De aprobarse, ¿de qué manera nos beneficia a los ciudadanos? De aprobarse nos beneficia porque podríamos serían sujetos de todas las obligaciones de transparencia que se establecen en las leyes de la materia. Sería una relación mucho más directa entre el ciudadano y los partidos políticos y de hecho es un precedente que ya se tiene en el país. Desde hace más de 3 años, más de la mitad de los estados tiene incorporados a los partidos políticos como sujetos obligados directos. El punto, ¿lo consideras un avance
que se reforme la ley y que contemple, o bueno, otra ley que contemple nuevos sujetos obligados o más? Sin duda, y es una muy buena noticia, porque nos permite cumplir con el principio básico de rendición de cuentas, que es cada peso del presupuesto público, no importa quién lo gasta, si es directamente el presidente o un privado por una concesión, licitación, lo que sea, o el sindicato, es dinero público. Y como tal tenemos que rendir, no solo ser transparentes, sino rendir cuentas. El dinero de los sindicatos públicos, el dinero en fideicomisos, el dinero que se entrega a organizaciones civiles, etcétera. Eso es importantísimo, que sea transparente y se rinda cuentas. En ese sentido es una muy buena noticia. La segunda buena noticia es que, como decía Gabriela, entra en un mismo paraguas, es decir, no creamos sistemas fragmentados en el cual si tú quieres pedir información a la Corte hay un camino distinto y hay que pedir por reglas, procedimientos e instituciones diferenciadas que si quieres pedir al Congreso o a un partido. Aquí ya sabes que hay CENTE, porque en un sindicato había que entrar otra vía, sí, si acaso tenías el chance. Pero hay un solo camino, entonces el ciudadano sabe que hay un procedimiento y que si ese procedimiento no me lleva a obtener la información con la claridad y tan completa como yo la solicito, hay una única instancia que es a la cual yo acudo a solicitar esa información. Entonces, si se aprueba es una buena noticia. Otro punto de la minuta: fortalecer la autonomía, independencia y competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, Guillermo. Ahí... ¿Qué tema, ¿Qué tema? Y son dos niveles de análisis. Y déjame empezar por el mayor, que es la creación de más órganos autónomos. Independientemente de el tema de transparencia, que ahí yo creo que es una buena noticia por sí mismo, hay un problema en términos de la agregación de órganos autónomos que estamos creando. El anticorrupción, de evaluación educativa, viene el IFETEL, la competencia. Es decir, estamos creando muchos órganos que rompen con la estructura normal, tradicional del Estado y crean regímenes distintos. Eso creo no es necesariamente una buena noticia, porque complica el marco jurídico y genera anomalías en términos del funcionamiento del ¿Pero Estado. qué nos está diciendo eso? Que los canales tradicionales no nos están bastando. Y que tenemos la expectativa de que porque es autónomo funciona bien. Creo que el IFE fue la expectativa. Como es autónomo, funciona mejor, porque el problema es, si está dentro del Ejecutivo, las cosas no necesariamente que sea un apéndice funcionan. de. Exactamente. Eso es lo que le tenemos miedo, por eso le damos autonomía. Por eso lo tratamos de sacar. El asunto es la pregunta es qué tanto vamos a hacer, cuáles son los siguientes temas que vamos a seguir sacando y cuándo vamos a dejar de sacar. Pero bueno, esa es la decisión. En temas de transparencia, yo creo que la buena noticia no es tanto su autonomía cuanto la amplitud de su mandato, es decir, que ya tenga los dientes y la posibilidad de no solo referirse al ámbito federal, sino al Ejecutivo Federal, sino a los tres poderes y a los tres ámbitos de gobierno. Que sin embargo no debemos perder de vista que es una reforma centralizadora. En un país donde queremos ser federales, eso me enseñaron en mis libros de historia, que responde a un problema que Gabriela decía muy bien, la heterogeneidad en términos de las normas. Si el problema es que, aunque la Constitución dice que todos tenemos el mismo derecho, si ella está en Durango se va a tardar 50 días en que le digan que no está la información, y yo estoy en Chiapas y me contestan en 10 minutos la información. Eso, Guillermo, algunos casos que sí ya vimos, copias fotostáticas, precios exagerados, claro, y una serie de trabas para que en realidad la información nos entregara. Que tienes que ir en vivo. Exactamente, sucede en algún estado de la República y una situación distinta en otro estado. Que con 3 clics la obtienes. Exacto. Ese es un problema, efectivamente, porque entonces es un derecho fundamental consagrado en la Constitución que tiene ejercicios muy diferentes dependiendo de dónde estás parado, que eso es inadmisible. La respuesta a eso es, entonces, un marco uniforme, la Constitución que define una ley general y luego un órgano autónomo que sirva para eliminar las heterogeneidades en todo el país. ¿Buena noticia o mala? Buena noticia en términos de transparencia, no necesariamente buena noticia en términos de federalismo. Pero también nos está diciendo algo. Gabriela, adelante con este tema sobre el IFAI, hacerlo este órgano para tratar de, pues digamos, que no se salgan con la suya los locales, ¿verdad? Y por otro lado, darle la autonomía que no tiene hoy.
Sí, a mí me parece que sí, efectivamente, en términos de transparencia, la noticia de la autonomía del IFAI es una buena noticia, porque la naturaleza de las funciones que desempeña se presta mucho a que haya conflictos de interés con las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿no? O de las autoridades a las que revisa. Entonces debe de estar en paridad de condiciones para revisarlas. Resuelve el problema, darle autonomía al IFAI la sitúa al mismo nivel que los otros poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los órganos autónomos, le da la posibilidad de revisarlos, y eso sin duda es una buena noticia porque podemos atajar problemas de opacidad, ¿no? En los órganos autónomos, en el Congreso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y también me parece una buena noticia que el IFAI tenga la facultad de atraer casos de interés público que no se están resolviendo de manera favorable a la transparencia en los estados. Eso me parece muy importante. Lo que nos resulta un poco preocupante es que todas estas nuevas facultades del IFAI no han venido aparejadas, y de los órganos garantes locales también, con una asignación presupuestaria que permita que efectivamente se cumplan todas estas nuevas facultades de manera cabal, ¿no? ¿Qué me dicen sobre el perfil de los comisionados, el número de los comisionados? Porque claro, después de lo que hemos visto al interior de la institución, también ha abierto un debate sobre el tema, la manera en que llegan a ser comisionados. ¿Qué habría que modificar la norma, Guillermo? Sí, yo creo que es una discusión que desafortunadamente contaminó la discusión más interesante, amplia e importante sobre el régimen de transparencia, sobre la institución y el diseño de la institución. Pero no es un tema menor, y a lo mejor si se resuelve adecuadamente hasta puede haber servido para detonar una discusión importante, que tiene que ver no solo con los perfiles, sino más importante con el con el procedimiento para su nombramiento. Los periódicos están muy preocupados por si van a dejar o no a quienes están ahora. Esa, la verdad, es que es una discusión de segundo orden. La discusión importante es cuáles son los procedimientos para nombrarlos y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana o de consulta a la sociedad civil para quienes serán, cuáles son los procedimientos para identificar la idoneidad del perfil, pero también los procedimientos para que el nombramiento los salvaguarde políticamente de injerencias, es decir, necesitamos mayoría calificada, o cuál es la combinación entre quién arranca, quién propone y quién hace el nombramiento, porque eso les permite cierta autonomía política, por lo menos en el arranque. Pero después viene una discusión que no es así en la mesa hoy, que es los procedimientos de control y rendición de cuentas de esas personas. Claro. Es decir, a lo mejor el procedimiento de nombramiento es impecable, pero algo pasa en el camino que alguien deja de funcionar respecto a lo que en se términos con los procedimientos y lo que queríamos. ¿Cuáles son no me preocuparía que nos quedáramos solo con la opción nuclear del juicio político, sin tener mecanismos intermedios de verificación, de control interno, a lo mejor entre pares o una contraloría fuerte, mecanismos de rendición de cuentas que hagan menos vulnerable a la institución, a las personalidades, actitudes y aptitudes de las personas individuales. Y fortalecer a la institución independientemente de los errores y aciertos del individuo. Todo un tema sobre el asunto del IFAI, porque hoy pues es el presidente el que propone, decide el Senado. Quizás revisar ese mecanismo podría darle, pues digamos, fortalecer a la propia institución. Vamos a ver qué nos dicen los universitarios sobre este tema. ¿Cómo se puede asegurar la transparencia en las instituciones públicas? Pues es un tema clave, y nos respondieron lo siguiente los universitarios, y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Tiene que ser por dos partes. Primero, se tiene que garantizar la legalidad por parte de las autoridades, o sea, que no exista primero corrupción dentro de las personas que manejan esa institución y que se rindan cuentas. Así como la otra parte sería que nosotros como personas exijamos esa rendición de cuentas para que también nosotros nos demos cuenta de la transparencia que exista, y en caso de que no pase así, exigirla como parte de una institución pública. Supongo que acceso a la información, participación ciudadana, pero sobre todo, antes que la transparencia, creo que estaría la ética de los funcionarios, ¿no?
Pues que la información sea abierta y que la forma de consulta sea más accesible para la ciudadanía y el pueblo en general. Con la implementación de nuevos mecanismos como la rendición de cuentas y reafirmándolos. Porque hay formas, pero siempre ya ha salido que ven cómo debajo del agua realmente no ser transparente. No sé, es algo difícil, pero... Con rendición de cuentas, haciendo declaraciones constantes y con auditorías y asambleas ciudadanas. Yo creo que con eso. Bueno, en mi opinión, yo creo que la participación ciudadana es muy importante, incluir al pueblo. Pues algo como una ley que estipule precisamente las características que debe tener esa transparencia, para qué y dirigido hacia quiénes. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues ya encontramos algunas aportaciones que harían una ley más completa, por ejemplo, al interior de la propia institución, del propio IFAI, para rendición de cuentas. También se va a instrumentar un sistema de contabilidad, así se aprobó en el Senado, contabilidad homologado en los 3 niveles de gobierno. Este es el compromiso 82. A ver, ¿qué busca y qué nos garantizaría este tipo de rendición de cuentas contables, Guillermo? Este es en realidad la culminación de un proceso que empezó en 2008 con este proyecto de armonización contable, que yo cuando les explico a mis alumnos uso el símil. En materia estamos en México con debates del siglo XXI de gobierno digital, gobierno abierto, redes sociales desde las oficinas públicas, modernización, todo digital, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos problemas del siglo XIX que no hemos acabado de resolver, como los archivos, que siguen siendo el gran hueco en muchas áreas de... Un gobernador puede decir, lo perdí. O se inundó, pero disculpe, se inundó y ya no hay cuentas de nada. Y entonces de nada sirve todo lo que construyes en términos de transparencia, porque el insumo fundamental no está. Lo mismo pasa con contabilidad. En cualquier país civilizado y en muchas áreas de sector financiero es clarísimo que hay estándares de contabilidad, estándares contables, que tú sabes que el pasivo de la miscelánea de la Lupita se contabiliza y se concibe de la misma forma que en Walmart o en una empresa mediana. Eso no ocurría en el Estado mexicano. Había reglas contables distintas por municipio. O sea, todavía hay, porque eso no se ha aprobado, ¿verdad? En los estados, y entonces no podías tú comparar la forma en la que se evaluaba patrimonio, por ejemplo, en un estado con el estado de al lado, o cómo se contaban pasivos en los distintos ámbitos de gobierno. Y eso genera problemas terribles en términos de rendición de cuentas, porque no tienes certeza de cómo vas a rendir cuentas si no tienes certezas de las cuentas. Claro. Entonces, en 2008 se anunció la armonización contable con la obligación de arrancar un proceso que en 2012, y es a lo que se refiere el pacto, a implementar esa reforma. Y hay un consejo en la Secretaría de Hacienda que ha emitido estándares y, en principio, cada uno de los estados debería estar adoptando esos estándares. Debería, porque en la realidad encontramos... Y luego los municipios. Y eso significaría otra vez, eso para que se traduzca, tiene que en cada contador, cada tesorero de cada municipio, de cada oficina pública, empezar a utilizar esos estándares. Y luego eso sirve para transparencia, porque entonces tú tienes información contable veraz, actualizada y que significa lo mismo en todo el Estado mexicano, y entonces puedes facilitar la transparencia de esa información. Y hay una ley de final del sexenio pasado de contabilidad gubernamental, una reforma a esa ley que lo que añade son obligaciones de transparencia de esa información, que cada 3 meses se tenga que mandar a Hacienda, que eso la verdad es que no es tan importante, pero sí que se actualice cotidianamente los sitios de Internet para que las personas podamos saber, los ciudadanos podamos saber dónde está gastándose el dinero, si no en tiempo real, sí bastante cercano a eso, y no tener que esperar a que la Auditoría Superior, año y medio después, nos avise que hubo problemas muy serios exacto, en la administración anterior. Si esto pasa, Gabriela, ¿de qué manera beneficia al ciudadano? Bueno, beneficia al ciudadano porque
precisamente en algunas materias, no sé, como la judicial o la materia administrativa, la complejidad de los términos, la diferencia entre los términos que no son homólogos, que no son los mismos, hace una brecha mucho más grande entre el lenguaje que hablan las instituciones y el lenguaje que hablan los ciudadanos. Entonces, una de las primeras elementos de transparencia es, bueno, que las cosas se expliquen en términos más simples, que se conozca con claridad a qué se refieren los conceptos y que la información pueda ser comparable para que cualquier persona interesada pueda entrar al tema a revisar el estatus de cómo se ha llevado el manejo de las cuentas públicas, ¿no? ¿Observan ustedes o coinciden con esta percepción muy personal de que, no, pues en la norma, sin duda, tenemos avances? Esto que marcas de 2008, instrumentos, tal. Pero para que eso se convierta en realidad cotidiana, ahí es donde no ocurre, pues a lo mejor con la velocidad que necesita el país y de acuerdo a las expectativas ciudadanas. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Qué dientes nos faltan para que eso que se firma, eso que se modifica, se cumpla? Porque hay plazos. Les voy a poner un ejemplo: el nuevo sistema de justicia penal, pues tiene una fecha establecida en la Constitución. ¿Cómo vamos? Mal, nos dicen muy mal. Claro, va a llegar la fecha y nos van a decir, ¿qué creen? No se cumplió. Y los puntos suspensivos, ¿cómo hacemos para que el compromiso tenga sentido en la vida real, Guillermo? Es una excelente pregunta, porque además, en materia de rendición de cuentas, si leyéramos la Constitución, porque creo que hay muy buenas noticias, en ese paquete de reformas de 2008 también había reformas sobre las auditorías superiores, en los estados, que se concentren más en lo sustantivo, en evaluaciones de desempeño y no solo en controlar firmas y sellos. Había una obligación que el artículo 134, explicita que todo gasto social tiene que ser evaluado por una instancia técnica independiente, para que sepamos que un programa social no es una ocurrencia de un gobernador, sino es algo con un diagnóstico, con un programa bien definido y que sabemos a dónde va el dinero y entonces se evalúa y sabemos si tiene los resultados esperados. Exacto. O sobre no. todo esto último. Pero eso ya está en la Constitución desde 2008. Ya tendría que ocurrir. Son poquísimos los estados que han empezado a reformar sus normas para adecuarse ahí. El DF tiene un instituto, en el Estado de México algo ahí va, en Guanajuato. Jalisco apenas ayer anunció que iba a arrancar una instancia técnica de evaluación, pero la mayor parte de los estados ni por enterados se dan. Y aquí, ¿quiénes son, yo creo, los actores que no están cumpliendo su papel? Son las legislaturas estatales. Es decir, todo ese conjunto de reformas constitucionales imponía obligaciones a los congresos de los estados para que las bajaran a las constituciones y las leyes estatales. Y es ahí donde muchas de estas reformas hacen agua. No prosperan, no ocurren o se diluyen. Es decir, se cumple con la forma y se dice vamos a cumplir con lo que dice la Constitución, pero encontramos la forma de darle la vuelta para no importunar al señor gobernador. Exactamente. O al grupo fáctico. Ese es uno de los problemas más serios, no solo en materia de rendición de cuentas, también sino en todo. Y el problema es que ahí sí estamos atorados. Siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hacemos para que las legislaturas empiecen a tomarse en serio el papel, sirvan de contrapeso a los gobernadores y lo adecuen? Exacto. Por eso tenemos este conjunto de reformas en el pacto que lo que hacen es recentralizar decisiones porque allá no están... Pero no es lo óptimo, es un second mal. Best. Es un mal. Exacto. Es ir en contra de la lógica federal porque la lógica federal no está funcionando. En lugar de preguntarnos cómo fortalecemos a las legislaturas estatales para que cumplan efectivamente con su papel, con temas como reelección, con profesionalización legislativa, etcétera. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, Gabriela, el papel de los ciudadanos para obligar, exigir, es decir, fortalecer a las instituciones que pueden tener dientes? ¿Qué hacemos nosotros que no sea simplemente ser observadores del ¿y qué cree? Pues que el Estado no cumplió, que la legislatura le modificó, que la ley estatal dice una cosa muy distinta a lo que dice la Constitución. En fin, el papel del ciudadano aquí. Bueno, el papel del ciudadano es ejercer sus derechos.
sea, mientras el ciudadano esté activo, esté atento a los asuntos públicos y esté usando los mecanismos públicos a su disposición, puede ponerlos a prueba. Y en la red de México Infórmate, por ejemplo, nosotros tenemos 26 coordinadores estatales que en sus estados lo que hacen muy bien es levantar las alertas. Está pasando esto, me negaron la información, la legislatura tiene tanto que no aprueba tal ley, o por ejemplo, recientemente se reformó en un madruguete la ley de transparencia de Jalisco y decidieron que se iban a ajustar los sistemas electrónicos. Entonces, en la ley se opone a la Constitución que dice que todos los estados y los municipios mayor a 25,000 habitantes tienen que tener sistemas electrónicos para meter información. En la ley se decide que está bien que 6 meses en lo que adecúan el sistema no va a haber acceso a la información. Entonces se perdió, por medio electrónico, claro, la posibilidad de 1,500 solicitudes mensuales que entraban por ese medio en Jalisco. Y fueron ciudadanos los que, ejerciendo los derechos, estando al pendiente de los asuntos públicos, pueden levantar la voz y llamar la atención de estos temas. El tema entonces es conocer y ejercer los derechos. Con estas reformas observan ustedes una cosa que me ha llamado mucho la atención. En tiempos electorales, y estoy hablando de federales y también estatales, no hay acceso a la información de ciertas dependencias por aquello de que no sea usada con digamos, algún interés electoral. ¿No es otra trampa? Por supuesto. Usar de pretexto la veda electoral para suspender el anuncio de los padrones. Claro, suspender el anuncio de padrones, la información sobre el gasto o sobre el diseño de los programas públicos es una cosa de escándalo. El propósito de la veda electoral es que los gobernantes no se promuevan a sí mismos o a sus partidos o que presenten los programas públicos como una parte de la plataforma en disputa electoral. Pero no debe ser un pretexto para ocultar información. Al contrario, yo creo que cuando más importa la información pública es en esos momentos, cuando el ciudadano debe poder conocer si lo que me prometieron se logró, si el gasto obtuvo los resultados previstos, si las leyes se cumplieron. Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre por quién voy a votar. Tomas una decisión con información, se supone. Y no que me digan no hay información. Porque no sea que se vaya a malutilizar. Esa es una trampa. Va a entrar este dictamen que se aprobó en el Senado a la Cámara de Diputados. A manera de conclusión, Guillermo, ¿en dónde encuentras omisiones, vacíos, temas que no están, digamos, puntos aprobados por el Senado que deberían ser revisados o modificados en la Cámara de Diputados? Sí, y yo me concentraría en dos. Uno son los mecanismos de rendición de cuentas para ese instituto, que ya lo mencioné, y el segundo es la articulación entre este tema de transparencia y los temas relacionados de rendición de cuentas. Uno de los graves problemas en materia de rendición de cuentas es que hemos creado fragmentos que funcionan unos mejor que otros. En materia de evaluación tenemos un régimen con leyes, instituciones, procedimientos. En materia de auditoría, ahora estamos reformando el control interno y transparencia. Pero no forman parte de un paquete armónico, coherente y que se refiera a lo mismo. Hay veces que un funcionario puede ser sancionado por la Auditoría Superior o señalado por la Auditoría Superior porque hay un desvío y premiado por la Secretaría de la Función Pública, o que por vía de transparencia parece que todo está muy bien, pero si lo evaluamos parece que esa oficina no está haciendo bien su trabajo. Eso es inadmisible en un régimen de rendición de cuentas eficaz. Y el trabajo es un trabajo de tejido fino que empiece a articular todo en términos de la sustancia del trabajo. Y ahí el tema de transparencia es muy importante, pero no se agota en sí mismo. Es decir, para que todo lo que estamos trabajando en materia de transparencia funcione, tenemos que empezar a conectarlo, articularlo, vincularlo con evaluación, con el diseño de las propias estructuras burocráticas y con los controles internos y externos que existen para ello, para que entonces sí, cuando un funcionario solicite una información, no solo sepa que esa información es cierta, que está actualizada, sino que refleje efectivamente lo que está detrás de eso. No es el documento, sino es información, datos útiles sobre el desempeño de los recursos públicos, sobre el ejercicio de las responsabilidades y sobre los resultados. No solo que digan cumplió en tiempo y forma con lo que dice la ley. ¿Tenemos muchas ventanillas para rendición de cuentas? Tenemos muchas ventanillas y que pueden tener respuestas distintas.
¿Qué pasa en otras democracias sobre este tema? ¿Quién sería uno de los países más avanzados en este terreno y cómo lo hicieron? Yo pensaría en 3 ejemplos. Uno es en cosas concretas. Uno, Canadá, que dice, cada vez que hay un ejercicio de delegación, es decir, cada vez que el presidente dice, tú, secretario de Hacienda, te vas a encargar de este tema, se tiene que explicitar el mecanismo de rendición de cuentas para eso. O hasta el último eslabón, cuando el director de una escuela le dice, tú vas a ser el subdirector y te vas a encargar de limpiar los patios, ahí hay un mecanismo de rendición de cuentas. Se tiene que explicitar el mecanismo de rendición de cuentas. Otro es como en Brasil o como en Estados Unidos, donde hay sitios electrónicos donde puede verse, no solo en términos de transparencia, sino de rendición de cuentas en conjunto, el resultado del dinero. Es decir, que yo puedo meterme y ver cómo de este paquete de dinero que aprobó el Congreso, en la partida cuánto tal, fue a dar a Mato Grosso o a Wisconsin, a qué condado, a qué municipio, a qué escuela, y con una foto de la escuela rehabilitada, con el contrato que le dio a quien se asignó y con todo el soporte documental. Entonces no es un acceso al documento, que es como a veces se concibe, que yo te doy el documento que dice que todo está en tiempo y forma, pero no te doy la información sobre el destino del dinero y sobre las consecuencias. Ahí tenemos un problema que esto que está debatiendo ahora la Cámara de Diputados no resuelve. Tu conclusión, Gabriela, sobre los avances, sobre lo que nos falta para que esta iniciativa en materia de transparencia pues pueda realmente significar para los ciudadanos ejercer plenamente su derecho. Me parece que en la discusión que se ha llevado a cabo en la Cámara de Diputados se han incorporado algunas reservas que pueden ser regresivas con respecto a la minuta del Senado. Por ejemplo, en relación a cuestionar que las decisiones del IFAI sean definitivas. Ese ha sido un tema que lleva muchos años desarrollándose en el país. La Suprema Corte ya se pronunció a favor de que las decisiones de los órganos garantes, bueno, en el caso de Campeche, deben ser definitivas e inatacables, y los órganos de transparencia tener la última palabra en la materia, porque son especializados e independientes, o deberían serlo. Y el dictamen, las reservas que propuso el PRI sobre el dictamen del Senado tratan de volver a abrir la posibilidad de que las resoluciones del IFAI sean combatidas. Esa me parece un punto regresivo. También me parece un punto de preocupación el asunto de los nombramientos, que las reservas del Partido Revolucionario Institucional nuevamente devuelven al Ejecutivo la facultad de hacer el nombramiento, cuando en el dictamen del Senado, después de una amplia discusión, se determinó que el método óptimo podría ser el nombramiento a cargo del Senado, con la posibilidad de veto del Ejecutivo, y ahora se está intentando de revertir eso. Eso por una parte, y por otra parte esperaríamos que la discusión legislativa en la Cámara de Diputados esté abierta a la participación pública, como sí estuvo la discusión en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no fue así, y nosotros tenemos nuestras expectativas puestas en que se abra una discusión pública para que se den elementos técnicos y se decida como sociedad el mejor régimen de transparencia. Lo importante es que esté atento al proceso legislativo, porque se trata de un derecho ciudadano, un derecho de usted. Yo le agradezco mucho a Gabriela Edith Morales Martínez, integrante de la Red México Infórmate. Gracias, Gabriela, por tu presencia y comentarios. Guillermo Miguel Cejudo Ramírez, profesor e investigador titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Marilena. Al contrario, también gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.